Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Adrián Félix y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de los sellos postales y la filatelía. Para entrar en materia, es necesario que abordemos primero lo que es la historia del correo, puesto que del correo se desprenden tanto los sellos postales como la filatelía. Pues bien, en este sentido es necesario que citemos a un autor muy importante que ha hablado sobre el tema, que se llama Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas nos cuenta que el impulso a la actividad y a la comunicación desde el mismísimo instante en que el hombre constituye grupos determina la aparición del correo. Si entendemos esta definición de Enrique Cárdenas, nos podemos dar cuenta que él alude a la necesidad de comunicación desde el primer momento en que los seres humanos empiezan a organizarse como una sociedad, como grupos. Es necesario, pues, que todas las actividades que surgen a partir de la organización social sean comunicadas y desde ese momento, pues, surge el correo, es la necesidad de comunicarse a distancia, de llevar mensajes. Eh, cuando los seres humanos empezaron a crear ciudades, a organizarse en sociedades, pues surge también la necesidad de comunicarse entre sí, por lo que surge lo que es el lenguaje. Al mismo tiempo de que surge el lenguaje, pues, según este autor Enrique Cárdenas, surge también lo que es el correo. Tenemos que citar también a otro autor importante en este tema, el cual es Gornes McPherson, y que Gornes McPherson nos dice que el correo es eh, digamos, una invención militar. Tiene su origen, pues, en actividades militares. Cuando las sociedades se fueron haciendo más complejas, también es obvio que las sociedades se fueron haciendo sociedades militarizadas. En este sentido, pues fue muy necesario un sistema de correos, un sistema de comunicación que llevara pues las órdenes, que llevara todo lo que se tenía que hacer desde el ejército por parte de los reyes, por parte de los generales. Y entonces es ahí donde McPherson dice que tiene su origen el correo. Y puede ser que tanto McPherson como Cárdenas tengan razón en este sentido, ¿no? Si bien es cierto que el ejército fue creando un sistema de correo, eh, digamos, un poco más complejo, también es cierto lo que dice Cárdenas, que el correo pues surge en el mismo momento en que surge el lenguaje y la necesidad de comunicación. Pues bien, tenemos que entender pues que el correo, lo que ahora conocemos como el sistema postal, surge de la palabra postas, que quiere decir puesto o lugar. Y esto se debe pues a que el correo va de posta en posta. El sistema postal quiere decir que se tiene que llevar el correo en partes, ¿no? Las postas son todas esas estaciones donde va llegando el correo, donde la persona, originalmente hablamos pues que eran personas a pie que llegaban desde donde era el remitente hasta el destinatario, por medio de un sistema de postas. Ya dijimos que las postas son los lugares, las estaciones o los espacios donde llegaba quien transportaba los mensajes y ahí los entregaba a otra persona descansada, que era la encargada de seguir con el recorrido hasta que finalmente llegaba a su destino el mensaje. En un primer momento, pues los mensajes eran orales, porque para empezar todavía no había un sistema de escritura bien definido, bien establecido, y posteriormente porque también era importante que si el mensajero caía en manos enemigas, pues no fuera el mensaje descifrado por los enemigos cuando se trataba pues de un asunto militar. Pues bien, teniendo este contexto, tenemos que entender pues que tenemos datos de que pues los testimonios más antiguos de lo que es el correo los encontramos en una tablilla de arcilla que data del año 4000 antes de Cristo, que pues es un testimonio del hallazgo de un mensaje transportado. Esto es de la cultura babilónica.
Entonces tenemos que entender que pues el correo ya tiene una gran cantidad de años que es utilizado por las sociedades. Pues bien, tenemos que remitirnos hasta Egipto porque fue ahí en el año 2600 antes de Cristo de que los egipcios empezaron a hacer aportes importantes al sistema postal. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero que nada, los egipcios aportaron un sistema de relevos. Ellos denominaban a los mensajeros sigmasí, y estos mensajeros iban de posta en posta entregando el mensaje. También encontramos con los egipcios el uso de sellos. Para poder transportar un mensaje era necesario que llevara el sello. También tenemos que decir que en este sistema postal egipcio era exclusivo pues de los faraones. Eh, Otro de los aportes de los egipcios al sistema postal y que tuvo trascendencia histórica pues fue el uso de palomas mensajeras. Cuando los egipcios se dieron cuenta que las palomas mensajeras pueden ser entrenadas para estos fines, que siempre van a regresar al lugar donde nacieron o al lugar donde fueron criadas, pues aprovecharon esto para mandar mensajes, ya sea de tipo militar u otra necesidad que tenía el faraón, pues para poder mandar mensajes a todo lo largo y ancho del imperio egipcio. Pues bien, esto de la utilización de palomas también es el antecedente del correo postal, perdón, del correo aéreo, ¿no? Que es algo también muy importante a la fecha. Pues bien, otras de las civilizaciones que fueron utilizando el sistema postal y que fueron evolucionándolo fue la civilización persa, el imperio persa, que fue el primero en usar caballos para que se entregaran los mensajes. Esto pues es un avance también muy importante porque se reducía el tiempo de entrega al utilizar caballos, ya no personas a pie, sino personas que iban montadas a caballo, pues se reducía considerablemente el tiempo en que se entregaba un mensaje. Esto pues es una evolución importante en lo que tiene que ver pues con el sistema postal. También es necesario pues que citemos a Roma, ¿no? En Roma podemos encontrar ya un sistema postal totalmente complejo e institucionalizado. Podemos decir pues que en Roma está el antecedente más próximo a lo que es el correo actual que conocemos. Tenemos que entender pues que el sistema postal fue evolucionando desde tiempos remotos, como lo hemos visto, hasta llegar a Roma, específicamente durante el reinado de Augusto, del primer emperador romano. Es aquí que Augusto establece una institución de correos que abarcaba todo el imperio. Esta institución encabezó un sistema de correos muy parecido al actual, ya que contaba con una gran infraestructura y personal especializado, el cual formaba un gran organigrama. Existían oficios que se encargaban de llevar a cabo las actividades necesarias para la entrega, transporte, traslado, cuidado de los mensajes. Se utilizó toda la infraestructura romana que fueron las calzadas, también transportes como carretas, caballos, gente a pie, que llegaban a todo el imperio. Y decir todo el imperio romano, pues no es cualquier cosa. Por eso es importante recalcar que ya el sistema postal en épocas romanas era toda una institución compleja, con todo un sistema de infraestructura especializado, con gente encargada de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la entrega de mensajes. Pues bien, si seguimos nosotros en la historia, viendo cómo va evolucionando el correo, pues a partir de esto prácticamente todos los territorios empezaron a diseñar sus propios mecanismos de mensajería. Pues bien, es aquí también cuando vamos a encontrar la aparición de la estampilla postal, ahora sí, lo que se conoce como sello o timbre postal. Pues esta tiene lugar en 1840.
en lo que fue Inglaterra. El origen de la estampilla fiscal no es nada más que un recibo de pago. La estampilla fiscal demuestra pues que ya se ha pagado el servicio por el, por el servicio postal, valga la redundancia. Porque hasta antes de la estampilla fiscal se estilaba, era clásico pues, que quien pagaba por el servicio fiscal era el destinatario. Y a partir de la invención de la estampilla fiscal en 1800, de la estampilla postal en 1840, es que va a cambiar quién va a pagar por el servicio. Ya no va a ser el destinatario, sino el remitente. Entonces tenemos que decir claramente que la estampilla postal es un recibo de pago. Este es el origen pues de la estampilla fiscal, de la estampilla postal, perdón. Y la primera estampilla de toda la historia se la debemos a este personaje que se llama Sir Rowland Hill, que era el director del Correo Inglés. Este Sir Rowland tenía la intención pues de evolucionar, de mejorar el sistema postal, de tal manera que llevó a cabo una gran reforma postal en Inglaterra, que entre otras cosas pues tenía que ver con la invención de la estampilla postal como este recibo de pago que yo les comento. Era una especie pues de poder darle más y mejor uso al sistema postal. Aquí vemos a Sir Rowland Hill, el encargado pues de llevar a cabo esta gran reforma postal en Inglaterra que impactaría en todo el mundo, porque a partir de esto es que la estampilla postal va a tener pues un impacto en todos los países del mundo, porque van a estar reproduciendo pues este método. El primer timbre o la primer estampilla postal va a ser el penny black. El penny black se le llama así porque costaba un penique y porque se trata de la imagen de la reina Victoria estampada sobre un fondo negro. Es por eso que toma este nombre de penny black. Entonces es esta estampilla la primera estampilla postal en toda la historia, en 1840. Esto va a tener un gran impacto, no solamente en lo que tiene que ver directamente con el servicio postal, sino también va a surgir una, una especialización, digámoslo así, o una disciplina que se llama la filatelía. La filatelía va a ser esa disciplina que nos describe pues el gusto, el placer, el interés por coleccionar los sellos postales y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con artefactos postales. Pues bien, al mismo tiempo de que surge la estampilla postal, también surge el matasellos. Estamos hablando de que el matasellos es un sello, digamos, que se pone encima, es una marca que se pone encima de de la estampilla postal para quitarle su valor comercial, para que ya no vuelva a ser usada, para que no vuelva a ser usada por otra persona, sino que esta otra persona tenga que volver a comprar otra estampilla. Y el primer matasellos que conocemos nosotros fue el que surge también ese mismo año de 1840 para marcar pues los penny black. Y este matasellos se llama la Cruz de Malta, como lo podemos ver en la imagen. Pues bien, como les comentaba, inmediatamente después, al próximo año, en 1841, es cuando surge esta disciplina conocida como la filatelía. Y la filatelía, pues es una palabra que se forma de dos vocablos griegos. Por un lado está filos, que significa amar, amante, amor, y por el otro lado está ateles, que significa pagado previamente o pagado de antemano. Entonces, si juntamos estos dos vocablos, entendemos que la palabra filatelía quiere decir amor a lo que ya se pagó, a lo que ya se pagó pues previamente o de antemano. En este caso, el sello
o la estampilla postal por la que ya pagó la persona. Entonces, en términos más simples, tenemos que entender que la filatelía es la afición por generar un conjunto de conocimientos en torno a los sellos de correo como piezas de colección, hasta llegar a representar con el paso del tiempo la categoría de objeto estético. Entonces, simplemente digamos que la filatelía es la afición por coleccionar estampillas postales, así como todo lo que se derive pues de la actividad postal, como sobres, como matasellos incluso, y bien, también la filatelía puede dividirse o abarcar otras subáreas, digámoslo así, como la filatelía aérea, que tiene que ver con todo el servicio postal aéreo, pero digamos pues que es lo mismo, que forma parte de la filatelía. Pues bien, eh, encontramos que el primer coleccionista de sellos postales en toda la historia es John Edward Gray, que él era un funcionario de un museo inglés, del Museo de Londres. Y entonces esta persona es el que empieza con la colección de sellos postales, digámoslo de una manera más o menos metódica. Y a partir de este personaje es que se empiezan a dar ya se empiezan a conocer otras personas que se empiezan a interesar por esta actividad de la colección de sellos postales. Porque digámoslo así, los sellos postales constituyeron un elemento muy importante para la difusión de la cultura de los países que los emitían, porque a partir de estos sellos fiscales, como lo vimos en el primer sello de la historia, que se plasmó a la reina Victoria, pues los diferentes países plasmaban algunos elementos importantes de su cultura, de su historia, de sus artes, y esto de alguna manera pues va a ser interesante para personas que coleccionan arte, para personas que se interesan por la historia, y finalmente pues va a desembocar en lo que ya dijimos, en la creación de una nueva actividad, de una nueva disciplina conocida pues como la filatelía. Y John Edward Gray pues es el primero reconocido pues en la historia, ¿no?, que lleva a cabo esta actividad. Posteriormente pues se dieron también otros acontecimientos importantes. Por ejemplo, en 1861, Francisco Jorge Berger Lebrault pues presenta él lo que es el primer catálogo de filatelía, que era su propia colección. Este mismo año también Alfred Potiquet mostró su catálogo de sellos, de sellos correos emitidos en todos los diversos estados del globo, que es un muestrario precursor de los catálogos modernos de filatelía, ¿no? Y en 1862, el librero belga Jean-Baptiste Mons imprimió el primer manual del coleccionista de sellos postales. Tenemos que entender que la actividad de la filatelía se divide en dos tipos de filatelía. Por un lado está la clásica o tradicional, que se encarga de la colección y organización de los sellos postales de un país por orden cronológico, y puede reunirse por épocas, emisiones o estudios específicos. Y por otro lado tenemos lo que es la filatelía temática, que como su nombre lo dice, va a coleccionar y va a organizar los sellos a partir de un tema en específico, ya sea por la imagen del sello o por el motivo por el que fue emitido este tipo de sello. Eh, el barón Philippe de Retier-Bonferrari, el cual vivió entre los años de 1848 y 1917, y es uno de los más afamados coleccionistas de toda la historia. Es uno de las personas que dentro de la filatelía es pues más reconocido. ¿Por qué? Porque llegó a reunir una colección tan importante que posteriormente, ya en 1922, posterior a su muerte,
Esta colección se vendió por más de 20 millones de francos. Y así como él podemos encontrar a muchos personajes que en la historia se han dedicado a la colección de sellos postales. Vamos a presentar algunos de los sellos postales más raros y que por lo mismo son los que más buscan los apasionados en esta actividad de la filatelía. Tenemos por un lado a el sello postal de 1 centavo de la Guyana Británica, actual Guyana, emitido en 1856. Es este que tenemos en la imagen. También tenemos lo que es conocido como los sellos postales de la isla Mauricio de 1 y 2 peniques, emitidos en el año de 1847. Algunos de estos sellos son muy raros porque son muy pocos, porque pues digamos que hay una mínima cantidad de ellos, otros porque se realizaron nada más en un año, digamos que ya después salieron de circulación, por lo mismo son en muy poca cantidad, fueron realizados, y también algunos tienen su rareza de, de algún motivo en específico, y vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. También tenemos la estampilla de 1845 que lleva la paloma Basilea, pues es el primer y único sello postal que fue emitido en 1845 en el cantón suizo de Basilea. Otro es el primer sello en el mundo impreso a 3 colores, el sello de 3 chelines sueco de 1865, el cual es único en su tipo. Y también tenemos el sello rumano del Principado de Moldavia, conocido como cabeza de toro. Y aquí en América, el primer sello emitido fue por parte de Brasil en 1843, conocido como ojo de buey, que es este que tenemos aquí en la imagen. Estos sellos que hemos presentado son algunos de los más buscados por los coleccionistas. Algunos de ellos incluso solamente existe un ejemplar, por eso es que son sumamente buscados por los coleccionistas, son deseados por los coleccionistas. Como decíamos, la rareza de los sellos se encuentra en su singularidad. Por un lado, como lo decíamos hace un momento, puede ser que fueron realizados en muy poca cantidad o puede ser que tengan una circunstancia en particular que los vuelva coleccionables, como es el caso de uno de los sellos postales de Serbia, en donde hubo por ahí un cambio de dinastía y al artista encargado de diseñar el sello se le ocurrió o fue accidentalmente que al realizar el sello nuevo mete por ahí una imagen que evoca al antiguo rey, o sea, a la antigua dinastía serbia, y lo que provoca pues el enojo del nuevo rey, y todos estos detalles son los que le van a dar un valor coleccionable a los diferentes tipos de sellos. Hay miles de sellos, no hay millones de sellos por todo el mundo, pero solamente pues algunos de ellos tienen pues el valor de ser coleccionados, por lo que ya hayamos comentado. Esta práctica de la filatelía es algo muy importante porque es un apoyo muy interesante para la historia, tanto la historia del arte, porque rescata, como yo les había comentado, a través de una gran cantidad de iconografía, la cultura, la historia, las bellas artes de los diferentes países que emiten estos tipos de sellos. Pero también, digámoslo, es una herramienta para la historia en general, porque a partir de el estudio iconológico de estos sellos postales, nosotros podemos encontrar una gran cantidad de datos ricos para la historia. Pues bien, es así como el día de hoy hemos abordado este tema de la historia de la filatelía y de los sellos postales a nivel global, a nivel general. En la próxima entrega vamos a hablar
específicamente de lo que es la historia de los sellos postales y la filatelía en nuestro país, en México. Para finalizar el día de hoy, tenemos que comentar que la Federación Internacional de Filatelía fue fundada en París el 18 de junio de 1926 y esta es la institución más afamada en relación al coleccionismo y cuenta con la participación de más de 60 países y es la encargada pues de revisar que no haya fraude, que no haya pues robo, tampoco que no haya digamos copias en la filatelía para pues mantener el valor de los sellos, tanto valor económico como valor histórico y artístico. Pues bien, les agradezco mucho. Mi nombre es Adrián Félix y estoy a la orden. Hasta luego.